Hola, buenas tardes. Me da muchísima alegría compartir con ustedes esta reflexión para la Universidad de las Comunas, en la que se me ha solicitado pensar el tema de la economía comunal. Y en primer lugar, quisiera enmarcar el contexto de esta conferencia, de esta clase. Porque en este momento Venezuela está enfrentando la que quizá es la mayor embestida del imperio como amenaza directa militar. Hemos visto muchas veces al imperio hablando sobre una intervención. Sin embargo, el día de hoy, pues el imperio finalmente está posicionándose militarmente enfrente de las costas de Venezuela. La amenaza es real y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esta embestida tan virulenta, tan agresiva, tan violenta? Es cierto que el imperio se encuentra desesperado por tener petróleo fácil y Venezuela es el país que tiene las mayores reservas del mundo en hidrocarburos y también contiene reservas de minerales raros, de oro. Es decir, es un país muy apetecible. Pero también hay otra cosa que yo quisiera resaltar el día de hoy, y es que Venezuela es en este momento el único país que está proponiéndose realmente la construcción de un sistema más allá de la modernidad y del capitalismo. Cuando Chávez nos hablaba sobre las comunas y sobre el Estado comunal y sobre el volver a la comuna un Estado, estaba planteando algo inédito, algo completamente nuevo en la historia de la humanidad. Porque hemos visto ciertamente en muchos momentos de la historia el ser humano reproducir su vida a través de la comuna, a través de comunidades. Nuestros pueblos originarios tienen muchas experiencias al respecto. Pero hoy estamos en un momento histórico muy particular, porque habitamos en un mundo globalizado, un mundo al interior del proyecto civilizatorio de la modernidad. Y aquí tengo que hacer una pequeña pausa, porque la palabra modernidad contiene una trampa en su seno. Cuando uno habla de modernidad, automáticamente piensa en todo lo positivo, en un proyecto racional, desarrollado, bueno, con mucha tecnología, universal. Y sin embargo, tenemos que nosotros ser muy conscientes que el inicio de la modernidad lo tenemos que ubicar en 1492. Para nosotros, o sea, como parte de este continente, la Via Yala. 1492 significó la destrucción de nuestra civilización, la destrucción
del modo de vida de nuestros pueblos originarios. Pero también 1492 significa el inicio de un nuevo momento en la historia mundial, porque 1492, en primer lugar, nos lleva a una experiencia propia de Europa en la que comienza una expansión de un tipo de vida muy particular. El reino de Castilla, porque bueno, hay que llamar las cosas por su nombre. Cuando nosotros decimos normalmente, ¿no? La conquista de España, hay muchas cosas que se nos van de lado. Y es que España en 1492 no existía. España es una construcción posterior. Muchas veces se hace como esa abreviación para ir rápido, ¿no? En la reconstrucción histórica. Pero a veces ir rápido nos obliga a encubrir muchas cosas. Entonces no fue España quien llegó a este continente, sino que fue el reino de Castilla que comenzó su expansión y que primero venció a los pueblos musulmanes, los reinos musulmanes nazaríes que estaban en la península ibérica. La caída de Granada precisamente se da en 1492, que es realmente el último reducto de de esa gran civilización que fue eh, la civilización musulmana. Hoy como tal no tenemos una civilización musulmana, sino que lo que tenemos es una espiritualidad musulmana, ¿no? El Islam. Pero cuando decimos civilización, nos referimos a un modo de vida completo, o sea, un modo de vida que contiene su propia ciencia, su propia economía, su propio modo de hacer política, eh, es decir, una manera completa de reproducir la vida. Eso como tal no tenemos hoy en ningún lugar del mundo. Lo único que tenemos es la civilización moderna, que fue avanzando y venciendo al resto de las civilizaciones. Lo que queda ahora en el resto de los continentes son culturas o manifestaciones culturales, espiritualidades, pero no más que eso. Ya no tenemos muchas civilizaciones, tenemos una civilización que se ha expandido y que ha abrazado al mundo entero. Y esa es la civilización moderna. Entonces, cuando nosotros hablamos de modernidad, queremos decir, y aquí cito al sociólogo puertorriqueño Ramón Grossfogel, una civilización de muerte. En primer lugar, porque eso significó para nosotros, para nuestros pueblos originarios, pero también para el resto de las civilizaciones del mundo. Y también el día de hoy, esta civilización sigue desarrollándose, destruyendo la vida. Tenemos hoy la mayor crisis ecológica, que ya más bien es una catástrofe, un colapso ecológico en el mundo, gracias al modo de vida moderno, que no puede sostenerse en el planeta Tierra, porque es un desarrollo al infinito. No es un desarrollo que pueda realmente sostenerse con los recursos que tenemos, con los medios que tenemos, sino que va expandiéndose y va destruyendo todo a su paso. Entonces, en apariencia, pareciera que la modernidad mejora nuestro modo de vida, nos da mucha tecnología, nos da
digamos, el acceso mucho más fácilmente a las mercancías. Sin embargo, eh, realmente ah, este desarrollo es un desarrollo aparente. En primer lugar, porque no todo el mundo tiene acceso a dichos recursos, a dichas mercancías, y porque además conlleva una lógica interna, que es la que tenemos que desmontar, eh, que está cifrada, cuando la pensamos desde el punto de vista de la persona, está cifrada en el egoísmo, en el individualismo. Pero también cuando ésta se la traduce en la economía, pues tenemos ahí el modo de producción capitalista. Entonces, el modo de producción capitalista es el modo de producción pertinente a la civilización moderna. Esto es muy importante tenerse en cuenta, eh, porque tenemos que pensar, digamos, el problema al que nos enfrentamos en este momento de manera mucho más general, más global. Eh, la izquierda durante el siglo XX y específicamente el marxismo durante el siglo XX hizo una crítica a la economía capitalista, al modo de producción capitalista, pero se quedó en una crítica economicista que no alcanzó a ver el problema de la modernidad como proyecto civilizatorio. Entonces nosotros tenemos que ver que el problema es mucho más amplio, porque el modo de producción capitalista es el modo de producción a través del cual se desarrolla y se reproduce la sociedad moderna. Estas son palabras de Marx. De hecho, cuando uno lee el prólogo de El Capital, esta gran obra de la que no terminamos de aprender, que hay que seguir haciendo seminarios y creo que en esta Universidad de las Comunas tendría que haber un seminario sobre Marx. Marx decía en este prólogo, el objetivo de esta obra es sacar a la luz la ley económica que está detrás de la sociedad moderna. O sea, la lógica vital, la lógica del modo de vida que reproduce la sociedad moderna. Entonces, esto es central. ¿Por qué? Porque la sociedad moderna se reproduce al mismo tiempo que reproduce y produce mercancías capitalistas. Y estas son palabras de Marx tal cual. Él decía, el modo de producción capitalista no solamente produce objetos, o sea, mercancías, sino que produce también sujetos, es decir, produce al consumidor. Esto es muy importante porque si solamente produjéramos las mercancías y no tuviéramos quien comprar esas mercancías, pues el sistema no se reproduce como tal. Entonces tenemos que producir las mercancías y tenemos que producir la subjetividad, es decir, el ser humano que va a consumir esas mercancías. Solo así es que realmente el sistema se va a reproducir como tal. Entonces, eh, cuando hablamos de economía, tenemos que pensar en el modo de producción y reproducción de vida, que en este caso sería más bien una reproducción de una vida que no es vida, es una vida que es muerte en realidad, en el caso del capitalismo, porque reproduce la desigualdad, porque destruye el medio ambiente,
Y como diría Marx, destruye los dos medios a través de los cuales se reproduce el sistema, que es la naturaleza y el trabajo humano, es decir, el ser humano. Entonces, eh, en una universidad como esta, tenemos que tener muy claro cuál es el problema y por qué es fundamental una universidad de las comunas. Realmente Venezuela, en este momento, como decíamos al principio, está en la punta de lanza de la producción de ideas, en la construcción de un mundo nuevo, de una alternativa real al modelo capitalista moderno. Entonces, se trata de que volvamos a la esencia del ser humano. Dice Enrique Dussel, nuestro querido maestro, filósofo de la liberación, del cual también tendría que haber algunos cursos en esta Universidad de las Comunas. Dice, todos los seres humanos tenemos un ombligo y eso significa que venimos de alguien, que venimos de una comunidad, que hay una comunidad que nos precede y que no, y esto no es una construcción, digamos, una idea, sino que materialmente el ciclo de la vida se ha desarrollado de manera ininterrumpida desde que comenzó. O sea, desde el inicio de la primera célula viva hasta el día de hoy, la vida se ha ido reproduciendo de manera ininterrumpida y nosotros somos fruto de eso. O sea que estamos conectados con ese inicio de la vida y somos parte de esa única vida que ha existido en este planeta. Es decir, que cuando nosotros vemos desde una realidad real, material, podemos darnos cuenta de que somos comunidad. Pero ahora, ¿qué nos dice el proyecto civilizatorio moderno? Nos dice que somos individuos. Si ustedes ven todas las teorías que ha producido la filosofía política moderna, parten siempre del individuo. ¿Y qué nos dicen? Que el individuo busca su propio interés y que cada uno, cada individuo, pues necesariamente termina cosificando al otro, o sea, convirtiéndolo en objeto de su interés. O sea, yo me relaciono con el otro ser humano no porque el otro me interese, no porque, digamos, estoy en una relación de reconocimiento, sino más bien porque de algo me sirve. O sea, habría como en el fondo de las teorías de la filosofía política moderna un egoísmo sistemático. O sea, somos todos individuales, egoístas, buscamos nuestro propio interés y por eso el estado de naturaleza es la guerra de todos contra todos. Ya lo decía Thomas Hobbes, el ser humano es el lobo del hombre y lo normal es el estado de guerra, frente a lo cual tenemos que anteponerle un estado. Y un estado lo vamos a construir desde un consenso en el cual pues nos ponemos de acuerdo para no matarnos unos a otros. Básicamente todas las teorías de la filosofía política moderna parten de esta premisa, que somos individuos, que buscamos nuestro propio interés, que hay un egoísmo intrínseco a la naturaleza humana y que la sociedad lo que hace es mediar en este egoísmo para que no nos matemos unos a otros. Ahora,
Esto que describe propiamente las teorías de la filosofía política moderna es una descripción de lo que pasa en el modo de vida moderno. O sea, efectivamente, hay muchos lugares que es donde la modernidad está más desarrollada, en donde la gente es sumamente individualista, ¿no? O sea, uno se va a los países de primer mundo, que con súper industrializados, súper desarrollados, súper modernos, y la gente es muy individualizada. O sea, cada uno va preocupado por su sí mismo. Ahora, esto es así como naturaleza humana. Esto es lo que tenemos que cuestionar. Y lo que dice Enrique Dussel, lo que dice Carlos Marx, lo que dice Franz Hinkelhammer, Juan José Bautista y, y muchísimos otros pensadores, es que no es así, que esto no es naturaleza humana, sino que es el resultado del proyecto civilizatorio moderno, que nos ha enseñado a individualizarnos y ha desarrollado toda una pedagógica y también un modo de vida en el cual pues eso encaja perfectamente. De tal manera que si nosotros nacemos en un medio moderno, pues nos parece natural. O sea, estamos acostumbrados a ese discurso, a esa educación, a a ese sentido común, pero es un sentido común ligado a la modernidad. Porque el ser humano, o sea, más allá de ese individualismo, si todos fuéramos tan individuales, la pregunta sería, ¿por qué la madre acuna al bebé? ¿Por qué le da de comer? ¿Por qué lo cuida? Un bebé es completamente indefenso en en sus primeros años de vida. O sea, un bebé que no es sostenido, que no es llevado al pecho, que no es acunado, que no es calentado, se muere. O sea, no es como otros seres vivos que apenas nacen, salen del cascarón o salen de la madre y empiezan a caminar y a buscarse la vida. Sino que nosotros necesitamos vivir en el pecho de nuestra madre todavía mucho tiempo. Necesitamos de esos cuidados de la comunidad. Entonces, si fuera por propio interés, pues en realidad eh, el ser humano como tal no habría sobrevivido. Lo que nos dice Marx es que la comuna es más bien la esencia humana. Entonces tenemos que pensar lo que significa la comunidad y cómo podríamos nosotros desarrollar una economía, o sea, un modo de producción y reproducción de la vida que reproduzca la vida en comunidad. Eh, Esto nos va a significar, por supuesto, criticar de una manera muy profunda el mundo en el que estamos hoy inscritos, porque el discurso moderno y la realidad moderna es tan avasallante que puede ser que ni siquiera seamos capaces de ver la posibilidad de construir un más allá. Hay gente, yo siempre digo, que nace, se desarrolla, se reproduce y muere
al interior de la modernidad y que nunca se entera de que sería posible vivir de otra manera, que el individualismo no es naturaleza humana y que el ser humano ha tenido otro tipo de experiencias históricas que dan testimonio de que se puede vivir de otra manera. Y, pero esto nos va a significar, y es por eso como lo complejo, desmontar, y nosotros decimos descolonizar, porque la modernidad, si algo ha tenido, es que ha sido profundamente colonial. O sea, la modernidad es un proyecto civilizatorio que ha colonizado el resto del mundo. O sea, que ha destruido eh, otro tipo de saberes, otros modos de reproducir la vida, ha destruido las comunidades, como bien decía Juan José Bautista, que la modernidad necesita destruir las comunidades, necesita producir individuos y esos individuos son los que van a llegar a las puertas del capital a decir, me da por favor trabajo. ¿Por qué? Porque el capitalismo necesita individuos atomizados que estén completamente desprovistos de la tierra y desprovistos de la comunidad. O sea, el perfecto trabajador capitalista es el que no tiene medios para poder producir y el que no tiene comunidad y está en competencia con los otros. Porque entonces lo único que tiene es su fuerza de trabajo. De manera que va a llegar, ¿no?, a las puertas del capital a pedir que le den medios para poder ejercer su trabajo. Ahora, esto, o sea, esta realidad es, eh, es una realidad económica muy particular y que necesita justamente destruir el seno comunitario. Hay algo que me parece muy importante resaltar aquí, y es que el modo de destruir la comunidad, al menos fue así en nuestro continente, fue justamente destruyendo la relación con la naturaleza en términos de madre naturaleza. Para todos los pueblos originarios, esto no es solamente, no es privativo de nuestro continente, sino que los pueblos originarios del mundo, la naturaleza siempre fue madre. Y por eso es que se lo dice de muchas maneras. Pachamama, incluso en latín, terra mater. Eh, la naturaleza era considerada madre. Esto quiere decir que era considerada sujeto. Y un sujeto con una dignidad mayor, porque dependo de ella. O sea, la madre es la que me da de comer. Sin la madre los hijos mueren. Pero hay otra cosa también fundamental, y es que si todos somos hijos de la misma madre, automáticamente todos nosotros somos hermanos. Esto reconstruye un tipo de relación, un tipo de política en términos de hermanos y en términos de comunidad, de familia. Eh, si nosotros pensamos, por el contrario, en un entorno moderno, en donde la naturaleza no es madre, sino que es cosa, es objeto, es un objeto de la propiedad,
Yo entonces no soy un hermano con el otro ser humano, sino que soy un propietario frente a otro propietario. Es decir, somos cada uno señores de la tierra. En el caso de los pueblos originarios, eran hijos de la tierra. Acá son señores de la tierra, dueños, propietarios. Y cuando los dueños o propietarios entran en relación, entonces tienen que establecer un contrato que les permita velar a cada uno por sus propios intereses, porque cada uno está preocupado de no perder en la interacción con el otro. Entonces guarda cada uno su propiedad privada y su beneficio. Entonces, si, si en la modernidad tenemos señores de la tierra o propietarios privados, en otras civilizaciones, ¿no? De los pueblos originarios me estaba yo refiriendo en particular, lo que tengo son hijos de la tierra que consideran a la naturaleza madre. Entonces, esto me reconstruye un modo distinto de reproducir la economía, pero también un modo distinto de reproducir la política. Y va siempre de la mano una cosa con la otra. Entonces, cuando nosotros hablamos del proyecto civilizatorio moderno, tenemos que ir como desmontando las distintas capas que hay. Ya hemos comentado el individualismo, ¿no? El individuo. Y, y esto significa que tenemos que reconstruir las relaciones comunitarias. O sea, que el sujeto, que el singular, la persona singular, se vea unida a la otra persona, no en términos de qué le voy a sacar yo, ¿no? ¿Cómo guardo yo mejor mis intereses? Sino más bien, la relación sería en términos de servicio al otro, de que me reproduzco, pero reproduciendo también al otro. Y esta lógica, digamos, es una lógica eh, no que nos estamos inventando ahora nosotros desde nuestra cabeza, sino que es la lógica de la vida. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los seres vivos, pues ningún árbol produce semillas que se van a convertir todas ellas en nuevos árboles, sino que la mayor parte de las semillas que produce un árbol van a ser alimento de otros y unas cuantas van a reproducir la especie. Es decir, que yo me reproduzco, pero reproduciendo el medio en el que estoy. La vida tiene esa lógica. Entonces, no es una simple como autoproducción, autorreproducción. No hay ningún ser vivo que se autorreproduzca y nada más, sino que todos estamos eh, relacionados, estamos en una red de codependencia y de correproducción, en donde todos participamos de la reproducción de unos y otros. Entonces, mientras que en la modernidad el sujeto piensa, por ejemplo, ¿no? Y planea su actividad profesional, su trabajo, en términos de beneficio personal.
Al interior de una comunidad, pues podemos pensar nuestro oficio o nuestro trabajo en función del bien de la comunidad. Y esto me recuerda justamente a una carta muy famosa que se recuperó de Karl Marx cuando él tenía 17 años y estaba por escoger su, su carrera profesional. Y entonces él tiene una reflexión, ¿no? Por escrito, en donde dice que realmente pues lo más racional es buscar un quehacer que, que logre dar la mayor alegría a la comunidad a la que pertenece. Y él lo plantea así, en términos de alegría. O sea, de ver el propio quehacer en función del servicio al otro. Y eso como un medio de autorreproducción también, pero es de reproducción de los otros también, o sea, de mi entorno. Entonces, realmente, este momento histórico en el cual se agota por completo las posibilidades de continuar reproduciendo la vida desde la modernidad, porque estamos ya en un momento en el cual es así como si fuese un asalto a mano armada, ¿no? Que es el capital, la bolsa o la vida, pues estamos así, la bolsa, Wall Street o la vida, ¿no? El capital o la vida. Esa es la disyuntiva en la cual estamos. Y más profundamente, ¿no? Si uno lo nombrara en este sentido amplio, es la modernidad o la vida, porque la modernidad es un proyecto civilizatorio de muerte. Entonces, el individualismo y los principios de la modernidad están produciendo las grandes crisis en las cuales estamos hoy enfrascados. Así que estamos llamados a ir y revisar y buscar volver a la esencia, o sea, volver a la comunidad. Y eso es lo que está planteando Venezuela. Eh, el Estado moderno que hoy tenemos es un Estado que tiene la misma lógica moderna individualista. Y por eso es que cada Estado busca su propio interés. El imperialismo busca su propio interés. Y ese interés es siempre a costa de los otros, a costa de qué le puedo sacar al otro, qué le puedo sacar a Venezuela, ¿no? Y esa es la realidad que tenemos hoy. O sea, las relaciones internacionales están cifradas desde esta misma lógica de la guerra. Entonces, cuando uno lo ve con cuidado, la modernidad tiene una lógica de la guerra. Y una lógica de la guerra produce muerte, no produce vida. Entonces, pensar en una economía comunal es sumamente revolucionario y nos lleva a- al establecimiento de un paradigma que fue por milenios el paradigma con el cual el ser humano reproducía su vida, porque la reproducía de manera comunitaria, hasta 1492, cuando eso termina y comienza un nuevo momento histórico. Ese reino de Castilla que salió en las carabelas de Colón,
y que después siguió expandiéndose, que después esclavizó pueblos, esclavizó al África, esclavizó a América Latina y que fue enseñando un modo de vida que era a costa de los otros. O sea, una, una sociedad constituida, organizada desde la instrumentalización del otro. Y la instrumentalización del otro más, más transparente es la esclavitud. Y después otras menos transparentes son el capitalismo, porque incluso el obrero puede pensar, qué bueno que es mi patrón, porque hasta me paga puntual, me paga lo que me dijo que me iba a pagar. Es decir, hay toda una moral y unos principios, ¿no? De que el capitalista pues quiere quedar bien y pagar a tiempo. Pero lo que no se ve es que ese sistema del salario que reproduce el sistema capitalista no paga lo que el obrero produce, sino que le paga menos de lo que produce. Y esa es la razón por la cual el capitalista al final del ciclo, al final de la circulación, no solamente recupera el capital que puso, sino que recupera el capital que puso más una ganancia. Pero esta ganancia, que aparece al final del ciclo como un gran milagro, en realidad no es sino un robo sistemático que se hace al trabajador, que se le paga menos de lo que consume. Y es que el ser humano puede producir más de lo que consume. O sea, tenemos ese ser milagroso en nuestra propia esencia, pero no es algo solamente del ser humano, sino que es algo propio de la vida. O sea, la vida es abundante de por sí. O como lo que decíamos hace un ratito, la lógica de la vida no es autoproductiva, sino que es alterproductiva, o sea, va a reproducir al otro al mismo tiempo que se produce a sí misma. Entonces el árbol genera un excedente, se reproduce a sí mismo y después ese excedente va a la reproducción del resto de la comunidad, del resto del medio. Entonces, el ser humano puede hacer suya esa lógica de la vida y construir una economía para la vida. Pero eso nos va a llevar a una transformación muy profunda de la subjetividad, de lo que somos, de cómo reproducimos la vida, de cómo nos relacionamos entre nosotros. Y también pensando de una manera mucho más radical la relación con la naturaleza, esa relación que hemos perdido. Y yo creo que en una universidad como esta, de la comuna, se tendría que replantear la relación con la naturaleza en términos de sujeto, que no sea solamente, o sea, voy al bosque, saco la madera que necesito y voy a producir las mesas que necesito, sino que también necesitamos tomar de la naturaleza, pero pedir permiso, pedir permiso. Eso es algo que los pueblos originarios nos tienen que recordar.
porque lastimosamente nuestras sociedades modernas latinoamericanas hemos ido perdiendo parte de esa mística, parte de esa visión, y con ello, pues somos presa fácil de la modernidad y su capitalismo. Entonces, necesitamos en una universidad como esta hacer reflexiones muy de fondo, reflexiones políticas, reflexiones geopolíticas, reflexiones éticas, porque la comuna es un modo de vida. O sea, implica reeducarnos en un modo de vida y tenemos que producir entonces un sentido común de la comuna, un sentido, un sentido común comunal. Puede parecer muy redundante, pero, pero eso querría decir no solamente que sabemos comportarnos al interior de la comuna, sino que sabemos producir la unidad en la comuna. Hay muchas cosas que aprender aquí, porque siendo educados en la modernidad, no estamos acostumbrados a pensar con el otro, a pensar en el otro, a ver mi vida en relación con el otro, sino que todo lo hemos pensado y todo está en clave del uno mismo. Inclusive, fíjense, hasta la espiritualidad ha caído presa de esta visión moderna. Cuando se hace la traducción de esta frase en la Biblia que dice, ama a tu prójimo, la traducción que nosotros conocemos, y la más común, es ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en esa frase lo que estoy privilegiando es mí mismo, o sea, mi yo. O sea, yo me amo y entonces amo a mi prójimo como yo me amo. O sea, el punto de partida es el yo y el punto de llegada es el yo. Y de paso, pues amo al otro, así como me amo a mí misma, y con eso ya creo que está saldada la situación. El problema es eh, que el yo no puede ser la medida de todas las cosas, sino que tenemos que ir cambiando la clave en la cual pensamos el mundo. La frase en la Biblia, desde otras traducciones, y hay autores que han analizado esto en profundidad, me refiero, por ejemplo, a Levinas, a Emanuel Levinas o Franz Rosenzweig, que nos decían, en realidad lo que dice esa frase es, ama a tu prójimo porque tú eres él. ¿Y él? ¿A qué se refiere? Porque tú eres él, tú eres el prójimo, o sea, tú te tienes que volver prójimo del otro, te tienes que aproximar al otro. Digamos, está en ti ser prójimo del otro. Entonces, el prójimo no es la otra persona, sino que yo me hago prójimo del otro. Eh, pero también otra interpretación podría ser, ama a tu prójimo porque tú eres él. ¿Qué es él? Es ese amor. O sea, porque tú eres ese contenido de amor, eso eres tú. O sea, el modo como te relacionas con el otro, eso eres tú. Eso es lo que te define. Entonces, volvemos de nuevo al punto de partida. Lo fundamental
es aprender a vivir en comunidad. Después de eso, vamos a poder hacer toda la teoría que quieran. Pero primero hay que aprender a vivir en comunidad. Eso es lo que nos va a ir dando la pauta, las señas, para ir profundizando e ir construyendo algo más radical, algo en lo cual podamos ir abrazando en esa experiencia comunitaria a cada vez más personas. Eso pero requiere trabajo, requiere paciencia, requiere voluntad, voluntad de vida, humildad y por eso también requiere una ética. Pues creo que ya me pasé del tiempo que se me había pedido, pero no quiero irme sin enfatizar que lo que están haciendo ustedes en Venezuela es inédito, es nuevo, es esperanzador también. Están abriendo brecha y por eso es tan difícil, porque están construyendo muchas cosas. Fíjense que la modernidad avanzó a tal punto que hoy no tenemos una ciencia para la vida, tenemos una ciencia para el capital. Y fue Venezuela quien empezó a hablar de una ciencia para la vida. Eso tenemos que ponerlo en la punta de todas nuestras investigaciones, porque ya estuvo de que los científicos seamos los francotiradores de los empresarios y de los capitalistas. El capitalista, el empresario te dice, tú científico, quiero que me produzcas una investigación para demostrar que la leche es buena. O sea, ¿cómo puede ser? La, el resultado de la investigación ya lo tengo. Lo que necesito es que me fundamentes eso. Eso es una racionalidad instrumental por completo. No hay realmente una intención de veracidad, de verdad, de lo que sea bueno realmente para la vida, sino que lo que hay ahí es un interés económico. Entonces, Venezuela empezó a hablar de una ciencia para la vida. Es decir, no hacemos investigaciones así como apretando un gatillo, sino que hacemos investigaciones que sirvan para la vida. Y por eso no voy a producir un coronavirus o no voy a producir armas nucleares que puedan destruir el mundo 100 veces, porque eso es absurdo. O sea, no tiene sentido. Una vez que produzco una bomba de ese tipo, o sea, es como, o sea, se acabó. Lo he podido hacer, bueno, pero esa es la racionalidad puesta al servicio de la sin razón, del absurdo, de la muerte. Entonces, pensar desde lo comunal nos va a dar una, una brújula hacia la vida. Y tenemos que recuperar también ese sentido de comunidad de vida, en donde no solamente somos comunidades humanas, sino que somos comunidades con la naturaleza como madre, con mis semejantes y también con los ancestros, es decir, con la historia. Porque aquello que soy yo depende de, de dónde vengo, de las luchas que se han dado previamente. Y por eso es que hoy, ¿no? El Libertador sigue aquí, en esta revolución que es bolivariana, es parte de la comunidad. Chávez sigue aquí con nosotros,
se ha hecho pueblo, sigue en la comunidad. Entonces tenemos que comunalizar la vida, comunalizar la ciencia, comunalizar la economía, comunalizar la política. O sea, ustedes tienen realmente la brújula desde donde se puede construir un nuevo proyecto civilizatorio más allá de la modernidad. Decía Enrique Dussel, quizá tendríamos que hablar, cuando hablemos de ese momento civilizatorio nuevo, de un ecoceno, o sea, del momento en el cual el ser humano se, se vuelva consciente de que esa razón que nos ha sido dada como una astucia de la vida para que pudiéramos reproducir la vida, esta razón la tenemos que poner al servicio de la reproducción de la vida. Tenemos que volverla a colocar en riel, en su misión, en la misión en la que fue creada la razón, como, como servicio a la vida. Nosotros no tenemos ni grandes nada, ni grandes colmillos, ni grandes garras, ni corremos tan rápido. Es decir, tenemos un montón de desventajas, pero tenemos la razón. Y con esa razón tenemos una conciencia de que existimos. Y ya por eso tenemos inmediatamente una responsabilidad. Y esa responsabilidad nos toca a nosotros ponerla al servicio, no de nuestra vidita individual, sino al servicio de la comunidad de vida. Tenemos que hacer, como decía Dussel, que el, el postulado de la razón se vuelva hoy la vida perpetua. O sea, ¿cómo tendría que ser mi vida en términos de hábitos, de comportamiento, de todo punto de vista? ¿Cómo tendría que ser mi vida para que la vida en este planeta fuera perpetua? Tendría que tener un manejo de mis residuos, pero muy, eh, muy pensado, muy trabajado, para que los residuos se puedan integrar, para que no estemos generando plástico que después nos invada y la tengamos hasta en el estómago, porque estamos invadidos de plástico por todos lados. No, sino que pensemos en un modo de vida, cómo tendría que ser mi vida y la vida de nosotros, de esta comunidad, para que la vida en el planeta Tierra sea posible por siempre. Bueno, son temas. Esta universidad tiene todo por crear, así que toda mi solidaridad y mi complicidad con todos aquellos profesores que van a ser también profesores de esta universidad, porque les toca algo histórico, que es crear conocimiento desde la comuna. Muchas gracias.